Y bueno, pues antes de empezar, dar las gracias a todos los asistentes que hoy nos ocupan, que somos bastantes además. Y también las gracias de nuevo a Manuel Rejón por estar con nosotros de nuevo, ya por petición de muchos de los asistentes de la sesión anterior que tuvimos. Y seguimos tratando el manual de cierre contable que elaboró Manuel Rejón y que lo tenéis a disposición de todo el mundo, a todo el mundo de manera gratuita. Ahora después, cuando Manuel empiece la sesión, lo pondré en el chat, el enlace, para que lo podáis utilizar, ¿de acuerdo? Le podáis hacer clic y revisarlo, descargarlo como queráis, ¿de acuerdo? Y nada, simplemente vamos a presentar la sesión de hoy. La sesión de hoy tiene el nombre, a ver que lo recupero porque es larguito, es cierre del ejercicio, inmovilizado material, inversiones inmobiliarias, inmovilizado intangible y contratos de arrendamiento. Y todos los aspectos que hay que tener en cuenta para ello. Esto, lógicamente, está dentro del marco del libro gratuito del ACCID sobre cierre contable y fiscal para pymes. Y presento al señor Manuel Rejón, que es profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y del Máster de Auditoría de la Universidad de Granada. Así que, lógicamente, aunque Manuel siempre hace el esfuerzo, la sesión la haremos en castellano, ¿de acuerdo? Ningún problema. O sea, ya prácticamente como tenemos muchísimos asistentes de Latinoamérica, también acostumbramos a hacerlas en castellano para llegar a este público. Así que bueno, Manuel, repito, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo, que es para nosotros en ACCID es un placer contar contigo y que des estas pinceladas contables que son tan importantes para el cierre. Y te doy paso directo, Manuel, para que tú ya empieces tu exposición. Y gracias a todo el mundo por la asistencia y que disfrutéis de la sesión. Muy bien, pues Cuando nada, quieras, pues Manuel, merci. muy bien, pues Messi, muchísimas gracias a todos por su asistencia, muchas gracias por la su asistencia. Y bueno, pues vamos a hablar un poco, vamos a utilizar la misma forma, la misma metodología que usamos la vez anterior, porque yo creo que más o menos fue bien, ¿no? Vamos viendo los pequeños casos prácticos, nos vamos haciendo un poco idea. La primera parte la quiero centrar más en lo que es la parte del inmovilizado, de todos los tipos de inmovilizados, desde un punto de vista contable. Pequeño repaso. Después haremos un pequeño repaso también fiscal. No se trata de centrar en una charla específicamente fiscal. Pero sí que es importante, bajo mi punto de vista, bueno, lo primero, ¿me escucháis bien? ¿Se ve bien la pantalla? Sería importante que me lo dijerais, porque si hemos entrado un poquito más tarde ha sido culpa mía, porque tengo el ordenador nuevo y no le había instalado una cosa. Entonces, claro, entonces, ¿qué pasa? Claro, al pobre Ismael dice, bueno, que no se comparte la pantalla, pero normal, pero bueno. Pero vamos, que si me veis bien y me escucháis bien, pues bueno, eso es lo que Todo importa, perfecto, ¿no? Manuel. Se te escucha y se te ve perfecto. Maravilloso, muchas gracias. Bueno, total, que la cosa es lo siguiente. Vamos a hablar un poco, en primer lugar, inmovilizado. Bueno, el inmovilizado material, tenéis que tener en cuenta que, bueno, no solo es la norma de inmovilizado como tal, hay una norma, además, que si no conocéis, pues tenéis que conocer que es la resolución del ICA del inmovilizado. A ver, cosas que son importantes a la hora de contabilizar el inmovilizado. A veces tenemos gastos financieros, tenemos gastos financieros que están asociados a la construcción de un inmovilizado. Y si son gastos financieros de un inmovilizado, también hay existencias que son de más de un año, que dura de una construcción más de un año, construcción efectiva, porque a lo mejor si estamos de vacaciones, nos vamos a la playa, pues ya eso no cuenta. Pero mientras que sea en esa, imaginaros que del año pues son 10 meses o 11 meses, pues eso hay que capitalizarlo, ¿vale? De forma obligatoria. Porque a nivel internacional pues no ocurre eso, ¿vale? O sea que esto es una cosa importante. Bien, otro tema que a veces no se le presta mucha atención, digo que me voy basando en el manual porque yo creo que es lo importante, es decir, tenéis un manual que hicimos que, bueno, pues hacemos un pequeño repaso de las cosas que son importantes, ¿no? Los costes de desmantelamiento. Vosotros pensáis que, imaginaros que estáis en una fábrica, esto no lo hace casi nadie, la verdad. Hay que decirlo así, pero bueno, imaginad que estáis en una fábrica y pensáis que dentro de
de 6-7 años os vais a trasladar de sitio porque hay un polígono industrial nuevo en Santa Perpetua de Mogoda, vete tú a saber. Y bueno, pues, entonces, ¿qué pasa? Pues que va a haber un desmantelamiento de efectivo y ese coste de desmantelar el sitio de donde estoy y trasladarme, pues eso hay que estimarlo. Eso es una provisión. Es decir, en el activo tenemos un activo que además se amortiza precisamente desde el momento que se activa contra una provisión, ¿vale? Entonces, fijaros, esto es un ejemplo. Un activo que se calcula aquí lo tenéis, al valor actual. Se calcula a valor actual. Me voy a gastar 80.000 euros dentro de 5 años. Pues se actualiza. Es más, esto, o sea, aquí vemos, este asiento es un asiento muy simple, pero es que yo amortizo sobre esto, ¿vale? Es decir, yo amortizo sobre 65.754. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, bueno, pues que alguien dice, no, pero es que como todos los años se actualiza la provisión. Ojo, lo que se actualiza es la provisión, pero nunca se actualiza el inmovilizado. El inmovilizado tiene ya un coste histórico que se calcula con ese valor de la provisión, ¿vale? Con lo cual, nunca va a ser un problema o no debe ser un problema en la amortización, ¿vale? Esto es importante. Muy bien. Bueno, otro tema importante son las permutas. Yo cambio un bien por otro. ¿Pero qué pasa? Si cambio un bien por otro, si son bienes que digamos que son de similar valor, son valores razonables parecidos, puede haber alguna diferencia. Si hay alguna diferencia en permutas no comerciales, pues va a contar el resultado del ejercicio cuenta de pérdida. Nunca va a haber beneficios, ¿vale? O sea que esto es importante, ¿eh? Nunca va a haber beneficio. Bien, pero en permutas comerciales sí, disculparme porque me está sonando el WhatsApp y no debería quitar la aplicación de WhatsApp, pero bien. Es que lo tengo aquí, como lo veis, lo tengo instalado. Bueno, si suena alguna cosita de estas, pues bueno, intentaré que no. Bien, entonces, bueno, pues en permutas comerciales sí que es posible. Además, permuta comercial siempre va a haber, siempre va a ser, se interpreta como que es una permuta en la que, bueno, pues yo entrego un activo y aparte entrego dinero, ¿vale? Entonces, normalmente, salvo prueba en contrario, eso siempre va a ser una permuta comercial, ¿vale? Y ahí sí que puede haber beneficios o pérdidas, ¿vale? Con lo cual, con el consiguiente impacto. Si alguien entiende algo, que me lo diga, ¿vale? Permutas comerciales, cambio bienes iguales con posibilidad de pérdida. Eso en permutas no comerciales, permutas comerciales, cambio cosas que pueda haber, como vemos aquí, beneficio o pérdida, ¿vale? Esto es súper importante. ¿En qué se basa si una permuta es comercial o no? Bueno, pues se basa en diferentes cosas. Digamos, los flujos de efectivo que voy a recibir del activo. Es decir, si yo del activo voy a recibir flujos de efectivo que son parecidos, es decir, el dinero que voy a generar es parecido, pues vale. No es lo mismo cambiar. Si cambia un Ferrari por una vivienda, pues lógicamente los flujos de efectivo del Ferrari son diferentes que los flujos de efectivo de la vivienda, ¿vale? Eso es un tema claro, ¿no? Y luego el valor actual de los flujos de efectivo es importante también en ese sentido. Es que veo aquí una consulta. Vale, ahora de las criptomonedas, vale, ahora lo veremos, Rafa, ¿vale? No voy a mirar el chat, porque ya ha dicho Ismael, ha dejado claro que se lo dejamos un poco para el final, ¿vale? Muy bien. Bien, eso en cuanto a las permutas, ¿no? No tiene más historia, no tiene dificultad. Si alguien entiende algo, que me lo diga. Bueno, no entiendo lo de las permutas. Bien. Bueno, en la base imponible, bueno, del impuesto sobre sociedades se integrará la diferencia entre el valor normal de mercado de los bienes, de los elementos adquiridos y el valor de control de los bienes entregados. Cuidado con ese matiz fiscal que es importante. Luego de la depreciación, el deterioro. ¿El deterioro qué es? Pues cuando un valor, cuando un bien, un activo, deja de generar flujo de efectivo para mi empresa. Vamos a definirlo de esa forma, ¿vale?
Si yo tengo un ordenador como el que tenía hace 2 días, bueno, estaba más que amortizado, ¿vale? Ese ordenador, como está por aquí Pepe Sierra, os podrá decir la de cursos que ha hecho. Habrá hecho 8 o 9 años y estaba más que amortizado. Pero bueno, vamos a suponer que tuviera algún valor. Y de repente me compro este, que está muy bien, de verdad que esto es un gran ordenador. Y, y entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que pues el otro lo he dejado ahí ya ahí arrumbado, ya, pues se ha deteriorado. ¿Por qué? Porque ya no voy a utilizarlo, ¿vale? Pues eso, si aplicáis ese pensamiento, es importante. Entonces, ¿qué pasa con el deterioro? Pues el deterioro quiere decir que yo ya no lo voy a recuperar. Y si no lo recupero, o lo voy a recuperar, o de alguna forma, o va a ser más difícil que recupere el activo. ¿Por qué? Porque yo antes fabricaba cámaras de fotos y ya como las cámaras de fotos no se venden por toda la maquinaria se me deteriora, ¿vale? O quiero venderlo en el mercado, la máquina de fabricar cámaras de fotos, y no hay forma. Entonces, eso fiscalmente ya en España no es deducible. Esto desde la época de Montoro, el ministro Montoro, que dice, deterioro fuera. No se deducen desde el año 2013, creo recordar. Y es más, los deterioros, si había deterioros contabilizados, esto es importante, porque hay gente que todavía no lo sabe, a estas alturas. Si hay deterioros que se contabilizaron desde el año 2013 hacia atrás, hay que devolverlos a Hacienda, en cómodos plazos del año 2016 al 2020. Por lo cual ya ahora mismo estamos con la liquidación de 2021. Pero imaginaros que, bueno, hay liquidaciones de años anteriores que les pudo afectar. No afecta a este año, pero sí que pudo afectar a años anteriores. Entonces es importante, ¿vale? Claro, aquí lo dificultoso del deterioro es cómo yo calculo, cómo yo calculo el importe recuperable, ¿no? Si el importe recuperable, ¿cómo lo calculo? Pues claro, puedo hacer una tasación de mercado. Sí, bueno, pues del bien o de la línea de negocio, puedo hacer una tasación de mercado del bien o de la línea de negocio, o el valor en uso, pues que esto es complicado, porque hacer un cálculo del valor en uso, lo diremos, con flujo de efectivo pues no sé, de un ordenador, pues sería un latazo. Entonces es más fácil calcularlo bajo un enfoque de negocio, bajo un enfoque de unidad generadora de efectivo, ¿no? No es lo mismo ver que un negocio se deteriora íntegramente, que es más sencillo, de cierta forma, calcularlo, por decir algo, porque además te tienes que gastar la pasta haciendo esos cálculos. Pero siempre que haya indicios, ojo, siempre que haya indicios de deterioro, ¿vale? Siempre que haya indicios de deterioro. Esto es importante. El único bien que siempre hay que contabilizar, siempre hay que, todos los años, obligatoriamente, hay que comprobar el deterioro, es el fondo de comercio. ¿Por qué? Porque, bueno, el fondo de comercio es como si contabiliza humo, vamos a contabilizar humo en el balance de situación, en el activo, ¿vale? Contabiliza humo, entonces todos los años tienes que comprobar que el humo no se haya escapado. Entonces, pues claro, tienes que ver que, vamos a decirlo de forma más técnica, tienes que ver que el negocio que adquiriste, que generó el fondo de comercio, sigue generando flujos de efectivo que tú estimaste al principio o más. Si es así, enhorabuena, has hecho un buen negocio. Si no es así, que ocurre muchas veces, pues hay que deteriorar. Y entonces, pues bueno, esto es importante. Los deterioros, ya digo, no son deducibles fiscalmente. Cosa diferente a las amortizaciones. Bueno, luego tenemos el caso, ojo, cuando un bien está deteriorado, hay que amortizarlo. Estoy hablando, aunque estamos hablando de un enfoque de inmovilizado material, pero al final todas estas cosas sirven para intangibles y para inversión inmobiliaria. Si un bien está deteriorado, la amortización lógicamente es menor, porque digamos el importe recuperable es menor, entonces digamos hay que cambiar la forma de cálculo, ¿vale? Esto lo tenéis en el manual que hicimos para ACIP y que lo podéis descargar, estos ejercicios. Entonces, pues claro, no es lo mismo. Si estamos haciendo amortización sobre un bien deteriorado y seguimos con el mismo ritmo de amortización,
que si seguimos con los mismos cálculos de amortización que al principio, entonces estamos haciendo un cálculo erróneo. Y eso, pues, Hacienda se puede dar cuenta, lógicamente. Entonces, esto es importante. Cosas divertidas. Pues mira, la resolución delicada del inmovilizado material habla de contraprestaciones contingentes, ¿vale? Esto siempre, en todos los cursos a mis alumnos les da, o sea, se vuelven locos. Eso aquí es una contraprestación contingente. Pues mire usted, eso es que es muy fácil. Usted va a pagar más o menos por un bien si en el contrato se dice que si se alcanza tal nivel de producción. Entonces tú contabilizas una parte de un activo contra una provisión, si tú estimas que vas a alcanzar ese nivel de producción. ¿Vale? Entonces, no tiene dificultad, únicamente entramos en un entorno de probabilidad. Entonces, claro, es una estimación, recordadlo, ¿vale? Que esa estimación luego puede revertir, porque por el motivo que sea no alcanzo ese nivel de producción, pues hay que revertirlo, ¿vale? Claro, activo contra la provisión, al final, mayor valor del activo, mayor y entramos en amortización, ¿vale? Adquisición a título gratuito, pues también, usted, las contabilizo pues, como contra una subvención, ¿vale? Anticipos a cuenta entregado, anticipo entrega a cuenta de adquisiciones futuras de inmovilizados. Bueno, pues como digamos que esto tiene un componente de pasivo, perdón, de un componente financiero, pues hay que hacer ajustes contra la cuenta 6660 al cierre del ejercicio si se dilata más de un año en el tiempo, ¿vale? Luego, entregas a título gratuito. También es posible que yo regale mi inmovilizado, ¿vale? Cuidado que fiscalmente pues eso también puede tener su componente. Pues una empresa entregue un elemento inmovilizado a título gratuito, pues lo da de baja en el valor del libro. Cuenta 671. Bien. Baja por expropiaciones. Todo esto viene en esa resolución. La bajas por expropiaciones. Llega la Generalitat de Cataluña y me dice, tus terrenos tienen que pasar una línea de alta tensión, para mí, para la Generalitat. Pues, lógicamente tiene unas compensaciones, ¿no? Y entonces la diferencia entre los valores contables y, digamos, esas compensaciones pues va a la cuenta de resultados. No tiene dificultad ninguna, únicamente porque se pone de manifiesto en la normativa, ¿vale? La baja por siniestro, pues tenemos un bien y ostras, y de repente pues se mete fuego, ¿vale? Pues tenemos que dar de baja el inmovilizado, ¿vale? Se reconoce un gasto en la cuenta de resultados. Ojo que luego también tenemos por ahí otra parte que se puede concatenar, que es la indemnización por seguro, que tenemos que ver si entramos en reparaciones, ¿vale? Y cosas de este tipo, ¿vale? Bien. Y bueno, aquí hay algunas cosas más, tampoco por entretenerme demasiado, porque hay muchísimas cosas, ¿vale? Que hay que ver, ¿vale? Y, por ejemplo, la baja en ejecución de una garantía y la dación en pago, pues es otra cosa de las que se regula en la resolución del ICAP de inmovilizado material. Tú le dais al banco un bien para pagar una deuda y hay una diferencia, una serie de diferencias por la cancelación del pasivo y por la entrega del activo que tiene impactos en la cuenta de resultados, ¿vale? Entonces no debemos olvidarnos de eso en ningún momento, ¿vale? Más cosas que son importantes. Bueno, pues los costes de rehabilitación de terrenos insolares, digamos que tienen una vida ilimitada, pero bueno, si los terrenos ya lo sabéis, ¿no? Pero si se incluyen costes de rehabilitación, pues digamos que esos costes se amortizan a lo largo del terreno, a lo largo del periodo en el que se obtengan beneficios o rendimientos por incurrir esos costes. Si voy a explotar el terreno, imaginaros en 20 años, es una estimación. Al final, tened en cuenta que la amortización no es otra cosa que una estimación de la vida útil. Entonces, ostras, pues yo voy a explotar este terreno 20 años por los costes de rehabilitación, aunque puedan estar la cuenta 220, pues hay que amortizarlo. Así eliminamos el falso mito de que todo lo que está a la 220 nunca, perdón, a la 210 nunca se amortiza. Bien. Utensilios y herramientas que no forman parte de la maquinaria. Si son
Si son inferiores a un año, pues lógicamente tienen que ir al resultado del ejercicio. Luego más cosas, plantilla de molde para fabricación en serie, en fin. Y luego hay un tema que aquí sí me gustaría incidir un poquito, que es el trabajo del inmovilizado material para la empresa, ¿vale? Porque, bueno, a veces yo he visto casos de empresas que utilizan esto para manipular la cuenta de resultados, ¿no? Es decir, pues tienen gasto del ejercicio y luego, pues para que se quede un poquito más bonito, no. ¿Por qué? Porque los costes de activación, que normalmente van en esta cuenta, la cuenta 23x, 230, 231, esos costes deben responder a una obra efectiva, ¿no? A unos partes, a un proyecto específico. Entonces, no se puede hacer unas estimaciones, unos cálculos globales y redonditos si no hay un soporte detrás. Con lo cual, esa cuenta de 731 debe tener un soporte adecuado, ¿vale? Y más cosas, coste de renovación de ampliación, normalmente se incorporan al inmovilizado si aumentan la capacidad productiva o alargan la vida útil. Cuidado, esto es importante. Los costes relacionados con grandes reparaciones, digamos que el importe de estos costes se amortiza de forma diferente al resto del inmovilizado. Y luego las inversiones que realiza el arrendatario. Vosotros imaginaros que estos son importantes. Habéis alquilado un local y en ese local pues estáis con un alquiler, un arrendamiento operativo y hacéis inversiones. Bueno, pues esas inversiones, si vais a estar 10 años en el local, son amortizables en 10 años, no hay gasto del ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver qué es lo que es menos. Si el contrato es de 10 años, pero la vida útil 8 años, pues en 8 años. Si la vida útil es 15 años, pero voy a estar 10 años de contrato, pues 10 años, ¿vale? Más o menos sería lo que habría que decir, ¿vale? Bien, la inversión inmobiliaria, pues es parecido. En el fondo, en España, las inversiones inmobiliarias se valoran, yo creo que es más por un criterio fiscal que otra cosa, se valoran a efectos, o sea, a efectos útiles para las empresas se valoran a coste, a precio de adquisición o coste de producción. NIF se valoran a valor razonable. ¿Por qué se hace así en España? Porque si no tenemos que estar haciendo tasaciones todo el rato, viendo cuáles son los valores razonables, ¿vale? Y entonces, pues se amortizan igual que el inmovilizado material, ¿vale? Inversión inmobiliaria, siempre voy a meter aquí cosas para obtener rentas, plusvalías o ambas. Esto es importante. Es decir, si yo tengo un bien en el activo para, o sea, tengo el chalet del dueño, tengo el chalet del dueño en el activo para, bueno, pues, y no es para el uso de la producción, bueno, pues ese chalet en algún momento se venderá, con lo cual obtendré una plusvalía o minusvalía. O puede que en algún momento lo alquile o tendrá alguna renta, pero no lo utilizo para la actividad. Y esto es importante porque a veces se han encontrado manipulaciones en los balances metiendo todas estas cosas en el inmovilizado material en vez de inversión inmobiliaria, con objeto de que el banco, por ejemplo, vea que, oye, que tenemos un inmovilizado productivo maravilloso. Y luego no era así. Luego muchas de las cosas son inversión inmobiliaria. Entonces, pues claro, las cosas son importantes. Clasificarla en su sitio donde esté, ¿vale? Porque luego pues, te pueden encontrar sorpresas, ¿no? Entonces, no son, digamos que son activos que no son para el uso normal de la explotación, ¿vale? Y quiero alquilarlo, quiero venderlo, ¿vale? Criterio de valoración, pues eso, coste amortizado, ¿vale? Perdón. Precio de adquisición o coste de producción, ¿vale? Esto es importante. Después dice, bueno, hay aquí alguna serie de clarificaciones, ¿vale? En la resolución del ICAT del inmovilizado material, que también los terrenos edificios cuyo uso, esto es importante porque a veces estas cosas son de las que me preguntan muchísimo. ¿Qué pasa si tengo terreno que no tengo claro la incorporación al patrimonio de la empresa? Pues se clasifican como inversión inmobiliaria. Inversiones
inmuebles en construcción para su uso futuro como inversión inmobiliaria. Y luego tenemos inmuebles de uso mixto, es decir, que son inversión inmobiliaria y también puede ser inmovilizado material. Entonces, aquí hay cosas que son importantes, ¿vale? Bueno, pues digamos que se aplican de forma separada, siempre que los componentes puedan ser enajenados o vendidos de forma independiente, ¿vale? En caso contrario, se calificará como inversión inmobiliaria aquel inmueble que se utilice una porción insignificante del mismo para la producción o suministro de bienes o servicios para fines administrativos. Los cambios de destino, esto es importante, reclasificaciones a que tenemos que considerar si por ejemplo pasa de existencia a inmovilizado, de existencia a inversión inmobiliaria o al revés o en otras categorías, ¿vale? Entonces, tenemos que considerar esas notas, los cambios de destino que son importantes, ¿vale? En este pequeño repaso. Bien, y ahora vamos a, bueno, a nivel de amortización, igual, estaríamos hablando de la misma película, es decir, la amortización, únicamente recordad que está el artículo 12 de la ley del impuesto sobre sociedades, que hay unas tablas, pues seguimos esas tablas, no hay problema. Simplemente, pues bueno, que tengáis en consideración que, bueno, no voy a hablar de esto porque ya hablé la vez anterior, pero en el si tenemos diferencias temporarias, porque la amortización fiscal es diferente que la amortización contable, pues, hombre, yo voy a hacer una cosa que os parecerá mentira, pero lo normal es que tengamos un control adecuado de esas diferencias temporales hasta los años. Te puedes encontrar casos, yo lo digo mucho porque es un poco anecdótico, pero es la verdad. Te encuentras muchos casos de empresas con una cuenta 474, una 479 que no se toca desde hace años y no se toca, vaya a ser que ahí pase algo, que explote por algún lado. Es que no ha habido una adecuada llevanza. Fiscalmente habría que verlo, pero estoy seguro que contablemente no se ha llevado bien. Entonces, claro, cuando eso es un error, esos son errores contables que hay que contabilizarlos contra reservas voluntarias, ¿vale? Entonces, hay que considerarlo. Hay que considerarlo, ¿de acuerdo? Así que nada, simplemente que tengamos un poco en consideración tengamos un poco en consideración esta cuestión, porque si tenemos, yo imagino, vosotros lo habréis visto, tendréis empresas que o os habrán llegado empresas con esas cuentas ya que nadie toca ahí y, hombre, pues darle una vuelta, ¿vale? para que las diferencias temporales sean acordes, ¿vale? Los intangibles, bueno, pues los intangibles son aquellos que cuando tú los golpeas, pues no suenan, ¿no? De intangibles tenemos de muchísimos tipos, ¿vale? Entonces, pues bueno, digamos que lo que yo creo que son más importantes, bueno, ahí te dice cuáles no son intangibles, ¿no? Pues gastos de establecimiento, eso ya es muy antiguo, del año 90. Marca cabecera de periódicos, revistas, sellos, listas de clientes. Bueno, las listas de clientes sí pueden ser intangibles, o las carteras de clientes cuando son en virtud de una fusión, en virtud de una combinación de negocios, sí se pueden reconocer determinados intangibles, pero no de forma originaria que yo reconozco una cartera de clientes, ¿vale? Eso son cosas importantes. Entonces, eso son cosas ya un poco más, digamos, más gourmet, se puede decir. Pero bueno. ¿Y la vida útil? Bueno, pues digamos que la vida útil normalmente es la vida útil del intangible, pero si no se conoce la vida útil del intangible, si no tenemos claro cuál es la vida útil, pues van a ser 10 años, vamos a decir 10 años, ¿vale? Publicidades, por ejemplo, bueno, el fondo de comercio está claro que 10 años, salvo prueba en contrario, y los gastos de amortización de investigación y desarrollo son 5 años. Ojo con los gastos con investigación y desarrollo, porque los gastos de investigación, esto voy a decir es importante, los gastos de investigación son amortizables desde el mismo momento que se capitalizan, ¿vale? Es decir, si tú has capitalizado gastos de investigación, pues se tiene que amortizar máximo 5 años, desde el momento que se capitalizan. Pero de desarrollo no son exactamente así. Es decir, en un proyecto de desarrollo, si tú vas capitalizando gastos y en algún momento lanzas, digamos,
digamos, la explotación del gasto de desarrollo, entonces a partir de ese momento se amortiza durante 5 años. Entonces, esto que parece una tontería, pues es muy importante, porque además lo dice así la resolución resolución de intangibles, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado. Claro, lógicamente se pueden producir diferencias entre la amortización contable y fiscal, que es lo más problemático. Decir una cosa, en relación con aquí tenéis algún ejemplillo, en relación con el fondo de comercio, bueno, voy a decir, como lo tenemos aquí arriba, es decir, el deterioro no tiene una cuenta 2.9, lo que sea, que nos haga un poco... ¿Me veis bien y ¿Me veis bien? ¿Me escucháis bien? Más o menos. ¿Qué ha pasado? Se pierde un poco la señal. Vale. Sí, Manuel, estás perdiendo un poco la señal. A ver si ahora lo recuperamos. El resto me escuchan bien, ¿no? Vale, pues a ver si ahora Manuel recupera la sesión. Si no, Manuel, una cosa que puedes hacer es desconectarte y volver a conectarte. Bueno, mientras Manuel soluciona el problema. Bueno, aprovecho para comentar eso, que los comentarios que habéis hecho de los comentarios de uno de los asistentes ya está solucionado, ¿de acuerdo? Sobre todo es lo que desde Active siempre apoyamos el respeto, así que hemos tomado acciones para este tipo de comentarios y pueden seguir haciendo las preguntas por el chat. Hola A ver, Manuel. ahora sí, un Ahora poco. sí, Manuel. Disculparme porque son cosas que Hombre, claro, pasan. el wifi es incontrolable, esto desde luego, o las conexiones a internet. Sí, sí, vale, vale, vale. Pues a ver, que estaba mirando ahí para conectarme. Bueno, he aprovechado para ver el chat y había alguien que se ve que no le gustaba mucho No, ya como... está. Esto no te preocupes, Manuel, que esto ya está solucionado. Ah, hombre, yo siempre digo que los zapatos que yo fabrico no le gustan a todo el mundo. Hombre, pero no, pero Así hay que... comentarios que siempre le puede Sí. gustar a uno o no, pero siempre con respeto. Y cuando se pierde el respeto, ya desde Hombre, Actit ya pues no toleramos este tipo de cosas. Así que nada, prosigue, Manuel. Luego maravilloso, responderemos maravilloso. las Ahora, preguntas que han hecho por el chat los asistentes. no te Gracias. preocupes, si yo todas estas cosas me las tomo con mucha filosofía y luego hasta me echo alguna risa que otra, no te preocupes. Pero ya está solucionado, no te preocupes, Manuel. Merci. Muy bien, muy bien. Bueno, total. Entonces, lo que yo os decía, disculparme porque es que será por un poquito de conectividad, que bueno, pues, oye, el fondo de amortización, perdón, el fondo de comercio tiene un deterioro que no es recuperable, ¿vale? Entonces, pues, no tiene más historia, o sea que simplemente que tengamos un poco en cuenta esa cuestión. Y bueno, y nuevamente los deterioros no son deducibles desde el punto de vista fiscal desde el año 2014, ¿vale? Entonces, simplemente para que tengamos un poco en cuenta esas cuestiones. No olvidaros de contabilizar las diferencias temporarias, porque ya no porque sea un tema, yo creo que lo vimos en la anterior sesión, no es porque sea solo un tema de digamos, que más o menos a lo mejor no parece importante, pero realmente sí que estos asientos son importantes por una sencilla razón, porque al final afectan al resultado del ejercicio y al final afectan a la reserva y a los dividendos, ¿eh? Entonces, pues son cosas súper importantes, ¿vale? Así que un poco que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Bueno, tenemos un poco el dicho, digamos que bueno, pues la amortización del fondo de comercio será deducible con el límite, en este caso fiscalmente del 5% anual, de forma anual, ¿vale? Así que, bueno, simplemente que tenga un poco
esa consideración. Y luego, pues bueno, luego la posible reversión que pudiera haber, ¿vale? Para que tengamos un poco esa consideración. Más cosas sobre lo intangible. Contraprestaciones contingentes, pues igual que hemos visto anterior. Si yo tengo un pago pendiente, dependiendo, por ejemplo, de la producción del ERP o del software que vaya a trabajar, pues entonces yo puedo contabilizar una provisión, ¿vale? Que es un poco contabilizo una provisión y ese activo intangible ya pasa a amortizarse anualmente, ¿vale? O sea que son cosas importantes. Los derechos de uso adquiridos a título gratuito, bueno, en este caso contra subvenciones, ¿vale? Ya sabéis que si son empresas grandes, grupo 8 y 9, y si son empresas pequeñas, contra grupo 13, ¿vale? O sea que, bueno, que tengamos en cuenta esas cosas. Hay muchas casuísticas que se regulan en la resolución del intangible. Las cesiones renovables, ¿no? Por ejemplo, entonces dicen que si se pacta por un periodo de años renovable por periodos iguales o por un periodo indefinido o determinado superior a un año, reservándose al cedente la facultad de revocarla, pues así como en aquellos casos en los que no exista instrumento jurídico que regule acceso, pues no se contabiliza ningún tipo de activo. Las obras de propiedad intelectual, ¿vale? Las obras que sean audiovisuales, por ejemplo, los fondos editoriales, también considerarlos, los contratos de franquicia cada vez más importantes, en los cuales, pues, digamos que en virtud de un contrato, pues el franquiciador cede a otra que se franquicia a cambio de una contraprestación, el derecho a una prestación, y esos derechos también procede a activarlos en función de la vida útil del contrato, ¿vale? Bien, entonces, más o menos, no tiene mucha dificultad. Los arrendamientos, simplemente aquí vamos a decir dos cosas. Lo primero es que un arrendamiento siempre va a ser un arrendamiento financiero cuando en el contrato tengamos una opción de compra. Esto no es nuevo, ya lo sabéis. Lo que pasa es que siempre genera dudas, ¿no? Es decir, bueno, y si tiene una opción de compra, pero ¿y si yo no lo voy a ejercitar? Bueno, pues peor para ti, porque, porque te puedes quedar con el bien, pero luego tú en principio no tienes esa, digamos, esa intención, entonces lo calificaría como un arrendamiento operativo, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente el arrendamiento, el arrendamiento financiero, digamos que hay una traslación de todos los riesgos y beneficios inherentes al contrato. Luego también, esto es importante porque a veces hay contratos de arrendamiento operativo. Este punto me parece interesante. Hay contratos de arrendamiento operativo que tienen al final características de arrendamiento financiero, con lo cual hay que contabilizar el activo, ¿vale? Por ejemplo, digamos que se instrumentaliza que la propiedad del activo se va a transferir, se transfiere o se va a transferir a la finalización del plazo del arrendamiento. O, por ejemplo, el tema de la vida útil, ¿no? Los que el plazo del arrendamiento coincida o cubra la mayor parte de la vida económica del activo y siempre que de las condiciones pactadas pues se desprenda la racionalidad económica del mantenimiento de la cesión del activo, ¿vale? Entonces, simplemente que tengamos un poco en cuenta esas cuestiones. Entonces, a lo mejor nos encontramos con arrendamientos de algunos bienes que utilizamos en su vida útil normal, que el plazo, digamos que el plazo del contrato es más de lo que puede ser la vida útil. Imaginaros, por ejemplo, pues unos ordenadores, ¿no? Los tenemos por 4 años arrendados y la vida útil de un ordenador pues puede ser 4 años. Bueno, depende de los ordenadores. A mí los ordenadores me duran mucho, pero bueno. Bueno, siempre que sean buenos, ¿eh? Entonces, pues bueno, simplemente un poco tener un poco esas consideraciones, ¿vale? Entonces, pues importante. Mira, y aquí a pie de página se ve muy pequeñito el tema de la NIF, de la Unión Europea. En España no la hemos adoptado. Por un criterio útil, ¿no? Porque si no, todo en arrendamiento financiero para muchas empresas es un latazo y luego tampoco, como se dice en la exposición de motivos de la última reforma contable, no se tiene clara cuál es la utilidad de, digamos, de adoptar esas normas, ¿vale? Entonces, simplemente que tengamos en cuenta esas consideraciones, ¿vale? Que son importantes. Los contratos de arrendamiento, ¿cómo se clasifican contablemente? Pues según su naturaleza serán intangibles, inmovilizados material o inversión inmobiliaria, ¿vale?
Entonces, sí, normalmente yo, por ejemplo, en mi vida profesional, yo imagino que la mayor parte de vosotros os habéis encontrado arrendamiento de inmovilizado material. Yo de intangible no he visto ninguno, la verdad, me gustaría verlo, y de inversión inmobiliaria algún caso conozco, ¿vale? Pero la mayor parte son de inmovilizado material. Entonces, bueno, pues únicamente por el valor actual del activo se da de alta, el valor actual de la renta será de baja. Bueno, aquí tenéis un poco la diferencia, ¿no? Será el valor razonable del activo arrendado, calcula el inicio de este sin incluir los impuestos repercutidos. Lógicamente el IVA no podemos meterlo, ¿vale? Y la controlización del pago de una cuota, pues ya ahí ya sí se mete el IVA cuando se hace la cancelación de la cuota, conforme se van devengando las cuotas y los intereses, porque al final tiene una carga financiera que hay que considerar, ¿vale? Diferente sería que fuera un arrendamiento operativo. Pero claro, el problema es que tengamos un contrato de renting, por ejemplo, tengamos un contrato de renting y es un arrendamiento, por su naturaleza, es un arrendamiento financiero. Entonces, tenemos que tener muy claro varias cosas, ¿no? Cuál es digamos, el valor actual de la renta y compararlo con digamos, con el valor, el valor razonable del bien que es objeto del contrato de arrendamiento, ¿vale? Entonces, bueno, pues es importante. Muy bien, muy bien. A corto y largo plazo. Los arrendamientos operativos. Esto es gasto o ingreso del ejercicio, ¿vale? No tiene más historia. Para el arrendatario, gasto del ejercicio, cuota mensual, cuota trimestral, cuota anual, no tiene dificultad. Quizá lo único que pueda tener un poquito más dificultad, es, digamos, por ejemplo, las fianzas. Lo voy a poner aquí, a ver si me permite hacer esto, una cosa. Es que no sé si puedo, a ver, sí. Oh, vale, vamos a poner, no, aquí un poquito más arriba. A ver si me permite hacerlo. Si me permite, claro, porque si no me permite... Ah, mira. Vale. Las fianzas recibidas o entregadas, que tienen que ser a valor actual. ¿Vale? Esto, la verdad es que yo voy a hacer una cosa. Por criterio de importancia relativa, yo la verdad es que no le prestaría mucha atención. Porque al final, ¿qué ocurre? Que, bueno, es poco importante, ¿vale? Pero simplemente que sepáis que ese sería... Por ahí tengo algún ejercicio que si queréis os lo mando, ¿eh? Algún ejercicio de fianza que si queréis alguno, pues lo mando y ya está, para que veáis. Pero que es un poco lo más latoso que va en las cuentas de activo o de pasivo, según corresponda, ¿vale? Entonces, va, lo más latoso. Y luego la contabilidad del leaseback, pues que cada vez está más de moda. O sea, la gente dice, bueno, pues yo voy a obtener una financiación por hacer un contrato de arrendamiento con aquel banco, ¿no? Yo le cedo mi piso, mi oficina a aquel banco, me da dinerito para que yo pueda pagar mis cosas, pero el bien sigue siendo mío, ¿vale? O sea, yo le vendo mi oficina al banco, el banco me da dinero y hago un contrato de leaseback para recuperar el bien en el futuro, con lo cual, pues eso es una mera financiación, ¿vale? O sea, no tiene más historia. Aquí tenéis un poco la cuestión. Y luego los arrendamientos de terreno y edificios, ¿vale? Que bueno, dice que los arrendamientos conjuntos de terreno y edificios, pues digamos que se califican como operativos financieros con los mismos criterios que los arrendamientos de uno u otro tipo de activo, ¿vale? De alguna forma, pues, bueno, cosas que son importantes. Mira, vamos a ver. Yo creo que es importante esto que está aquí, que es este 4.5 es importante, ¿vale? Vamos a verlo un poquito más grande. Es que no me digáis que no es maravilloso el Mac, este ordenador. Es que, no sé, bueno, Ismael ya lo conoce, espero que vosotros empecéis a conocerlo. Yo sé que a Pepe no le gusta, pero bueno. Bueno, mira, comprobamos si los bienes contabilizados existen. O sea, una cosa importante
por ejemplo, los auditores tenemos siempre la cosa de contar los activos que están en, a ver, como 22%, vale. Contar los activos, la existencia, los recuentos. Pero ¿y los inmovilizados? Pues los inmovilizados está ahí, pero ¿los recontamos o no? Por lo mismo no los recontamos y parece importante, ¿no? Porque a lo mejor nos podemos encontrar con sorpresas de cosas que están en el registro de inmovilizados y ya hay cosas que no están o han desaparecido, se la ha llevado el dueño a su casa. Eso es importante. Las cargas. Tenemos cargas, hay hipotecas, hay prendas, cosas de este tipo. ¿Hay una práctica uniforme de la amortización o estamos haciendo una... Fiscalmente ya sabéis que hay digamos que hay un ancho de banda, podemos decir ahí, pero contablemente los criterios tienen que ser uniformes, ya sean lineales o sean números dígitos crecientes, decrecientes, amortización constante, entonces esas cosas son importantes, ¿vale? Los deterioros, los deterioros que desde que no son deducibles han caído en desuso, pero bueno, que ahí están, ¿vale? Bueno, en relación con los contratos de arrendamiento financiero, comprobar si el bien se ha registrado conforme a su naturaleza. Esto normalmente van a ser casi todo inmovilizado material. Y si la empresa ha llevado a cabo el traspaso de deuda a corto plazo. Y ojo, las periodificaciones de intereses, ¿vale? Que es una cosa que a veces se olvida y que es importante. El tema de la periodificación de intereses, eso de todos los años, con los arrendamientos financieros al cierre del ejercicio, hacer 6,2 a 5,27, no solo con los arrendamientos financieros, sino también con los préstamos, con liquidaciones de pólizas de crédito, todo este tipo de cosas que son importantes, ¿vale? Bien, vamos a hacer un pequeño repaso, a ver un poco que vea una cosa. Oh, perdón, porque quiero ver otra cosa. Aquí está, ¿ves? Vamos vamos a hacer un pequeño repaso de lo que dice el BOE, ¿vale? Porque, bueno, pues el BOE tiene cosas importantes, ¿vale? Bueno, si me deja hacer el repaso, claro, pues si no puedo verlo, ningún resultado. Muy bien, pues a ver si me deja. Ocultar barra lateral y miniaturas. Vale. En principio me debería dejar inmovilizado. Que tenía varias cosas señaladas y no sé por qué. Vamos a quitar esto, a ver si me deja. Bueno, por el motivo que sea, pues no me deja ahora hacerlo. Bueno, de todas formas, si no lo vemos sobre la marcha, porque tenía varios temas señalados por aquí y lo podemos ver. Nos vamos a ir. Mira. Bueno, aquí los tenemos, ¿vale? Mira, cosas importantes, ¿vale? Yo he señalado aquí una serie de cosas. Lo que pasa es que por el motivo que sea, no me deja ver lo resaltado. A ver si puedo ver. Mira, ves tú, pues por aquí lo vamos a localizar, por los resaltados y notas, ¿vale? Mira, vamos a ver cosillas que son importantes antes de pasar a lo que son las preguntas. Mira, en, digamos, aspectos de imputación temporal son importantes cosas como por lo siguiente. Imaginaros que hay rentas negativas de ventas de inmovilizados entre empresas del grupo. Pues eso hay que tener en cuenta que es una diferencia temporaria, ¿vale? Pues que es importante. Bien, veamos la renta negativa. Bueno, las correcciones de valor de las amortizaciones, ya lo sabéis, las tablas fiscales. Tened en cuenta, para el intangible se amortiza teniendo a su vida útil, ¿vale? Y ojo, y luego que también hay unos aspectos importantes, bueno, en el tema de la, si no se puede estimar de forma fiable, esto es una cosa importante, en este caso sería el 5% anual, al igual que pasa con el fondo de comercio, que es el 5% anual. Y luego hay determinados elementos, que esto los fiscalistas lo sabéis bien, que son amortizables libremente, ¿no? Elementos de inmovilización material. Si queréis estos apuntes que tengo señalados, pues los puedo pasar igualmente, ¿vale? Para que los tengáis por ahí. Elementos de inmovilizado material, intangible, inversión inmobiliaria de sociedades anónimas laborales, anónimas limitadas, en fin, este tipo de cosas son importantes, ¿vale? Bien.
más cosas, veamos, mira, más cosas que son importantes que vienen en relación con el... No son deducibles por las pérdidas por deterioro. Lo vengo diciendo, pero eso no quiere decir, o sea, las pérdidas por deterioro no son deducibles en el momento que se contabiliza el deterioro. Pero luego hay una regla en el artículo 20 que es importante, ¿vale? Que veremos, ¿vale? O sea que, bueno, simplemente que lo tengáis en cuenta. Pérdidas por deterioro de inmovilizado material, inversión inmobiliaria, intangible, incluido el fondo de comercio. Tampoco, ya sabéis, de las acciones ni de los valores representativos de deuda, ¿vale? Más cosas que son importantes. Bueno, la limitación de la deducibilidad de los gastos financieros, recordad que artículo 16, el beneficio operativo hay que calcularlo considerando la amortización del inmovilizado. ¿Vale? Si la amortización del inmovilizado, por el motivo que sea, está mal hecha y en Hacienda te lo comprueban y todo este tipo de cosas, pues esto puede afectar a esta cuestión. Entonces hay que tener cuidado, ¿vale? El artículo 16 del impuesto, ¿vale? Más cosas que son importantes. Esto es lo que os quería decir. Artículo 20, a efectos de valoración fiscal. Cuando un elemento patrimonial tenga digamos, una diferente valoración contable y fiscal, digamos que la entidad adquiriente de aquel integrará en su base imponible la diferencia entre ambas, ¿vale? Esto es importante por una razón, porque los deterioros no son deducibles hasta que el bien deja de estar en la empresa o directamente se amortiza íntegramente. O sea, quiero decir que por eso los deterioros son diferencias temporarias, ¿vale? Entonces, esto es importante, ¿vale? Bien, más cosas que son importantes. Os he enseñado cosillas y que son necesarios que conozcáis, ¿vale? Bueno, en investigación y desarrollo también influye a los inmovilizados porque, fijaros en el concepto de investigación y desarrollo, pues parte de la base de la deducción, pues es elemento de inmovilizados materiales intangibles, ¿vale? Entonces, pues bueno, ojo que si hemos capitalizado no solo en gastos de resultados de ejercicio, pues, o sea, gastos más capitalización, ¿vale? Más cosas que son importantes. Bueno, aquí también seguimos un poco con más consideraciones. El 8% de la inversión en intangibles, excluido de edificios y terrenos, ¿vale? También en las deducciones del impuesto sobre sociedades de gastos de investigación y desarrollo. Luego hay unas normas comunes en el artículo 39, perdón, me he ido ya a entidad de reducción de dimensión, ¿vale? Normas comunes que hay que considerar que también hacen mención al inmovilizado, ¿vale? Entonces, pues bueno, para aplicación de esta deducción, esto que hace mención al 1.000.000 de euros, 3 millones de euros, pues considerar una mención específica que se dice aquí en relación con el inmovilizado material intangible, ¿vale? Más cosas que son importantes. Bueno, aquí una nota que había puesto que no tiene ninguna. Y luego nos vamos ya a la libertad de amortización, entidades de reducida dimensión, ¿vale? Ya sabéis, artículo 101 en adelante. Ojo, elementos nuevos de inmovilizado, material de inversión inmobiliaria, considerando la plantilla media. Es importante que seamos conscientes. Esto lo he puesto demasiado grande. Bueno, voy a poner así un poquito más. Lo ponemos un poquito así más grande. Perdón. Es importante que los elementos nuevos, o sea, que el inmovilizado sea real, no que estemos capitalizando cosas ahí para deducirnos más cosas, sino no manipulemos la contabilidad, ¿vale? Parece una cosa obvia, pero igual que te digo que la plantilla media es más difícil de tocar, el inmovilizado hay gente que le gusta jugar un poco. Entonces, hay que tener cuidado con que se capitaliza, a ver si no estamos metiendo gastos de reparación y conservación y cosas de esas raras, ¿vale? Igual, el artículo 103, pues la misma consideración, amortización de elementos nuevos del inmovilizado material y de inversiones inmobiliarias y del inmovilizado intangible. En este caso, la diferencia es que aquí hace mención al intangible, mientras que en el artículo 102 no se hace mención al intangible. Esto es una consideración importante. Entonces hay que tener cuidado, porque si estamos metiendo muchas cosas ahí, que sean del activo intangible, del que cuando lo golpea no suena y luego no es un activo como tal, pues a ver si no nos vamos a ver con un problema, ¿vale? Más cosas, plantilla media, bueno, ya esto lo hemos visto. Estoy
Ya estamos ya llegando al final, hemos empezado un poquito más tarde. Bueno, la disposición transitoria, decimoquinta, las pérdidas de inmovilizados, inversiones. Recordad que esto en ejercicio, en periodo dispositivo, inició con anterioridad al 1 de enero de 2015, había unas deducciones que se practicaron por deterioro que hay que devolverlas del año 2016-2020. Lo he dicho antes, pero bueno, lo pongo aquí para que lo tengáis un poco en consideración, que ya en teoría ya no afecta a 2021, pero no obstante que no se nos olvide por si tenemos alguna liquidación pendiente de años anteriores, ¿vale? Y bueno, y yo creo que, y bueno, y en el caso del intangible, bueno, en el caso de cuando el intangible tenía vida útil indefinida, que ya sabéis que desde el año 2016 no hay vida útil indefinida. Y nada, Ismael, pues yo ya he terminado. No sé si, no sé si me habéis escuchado bien, si Todo no, perfecto, Manuel, todo perfecto. maravilloso. Muy bien. Me pongo la cámara. Sí, sí. A ver, que justo han llegado, estamos en el despacho, y han llegado gente. Bien. Pues mira, pues muchísimas gracias, Manuel, por toda la explicación, toda la sesión. Sí, sí. A ver, simplemente, bueno, vamos a responder las preguntas. A ver, un segundito, Manuel, un momentito. Ya está, es que había ruido por el despacho. Vale, pues vamos a trasladar las preguntas directamente, Manuel. A ver, la primera de todas. Rafael Molero nos preguntaba, lo que tú has leído antes con el tema de las criptomonedas. Dice, Sí. inversión en una cesta de criptomonedas, inmovilizado inmaterial, amortización contable al 10% y fiscal al 5%, y si hay deterioro. Vale, muy bien. Bueno, hay que decir a Rafael que no está, a ver, no está explícitamente regulado el tema de las criptomonedas a nivel contable en España. Sí que hay alguna consulta que se emitió así, que lo deja como caer, pero entonces, si lo consideramos como intangible, porque si lo consideramos como un intangible que sea a efectos de inversión, entonces, bueno, pues lo vamos a amortizar al 10%, que es un absoluto absurdo, porque no tiene no, pero bueno, hay que amortizarlo al 10%. Fiscalmente, claro, como no tenemos claro cuál es la vida útil, como dice la norma fiscal, al 5%. Y si hay deterioro, pues nada, pues se aplica el deterioro porque no podemos calcular el valor en uso, porque ya habéis visto cómo están las criptomonedas, no se puede calcular el valor en uso, pues la referencia que tenemos es valor razonable menos el coste de venta y a partir de ahí, si se ha deteriorado mucho, pues la amortización nueva será una vez que se haya imputado el deterioro, ¿vale? Así que, muy bien. Perfecto, Manuel. Es que el tema de las criptos se nos tiene a todos Sí, 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 sí. un poco Interesante, preocupados. interesante. Que luego enlazaré un temita con el tema de las Sí. criptos y la blockchain. Ujú, Carlos Llané nos pregunta, ujú. si se establece una provisión de deterioro al cierre, por lo que he entendido, debe ajustarse a la base del IS siempre. Y si Ujú. después del 1 de enero este elemento se vende por un importe recuperable que más o menos es el neto después del deterioro, ¿seguimos con el ajuste a la base? Gracias. No, claro, claro, eso hay que revertirlo. Es decir, tú tienes que tener en cuenta que el impacto fiscal, o sea, no es un gasto contable, digo, perdón, es un gasto contable, pero no es un gasto fiscal. En el ejercicio siguiente tienes que revertir todo, porque tú ya tienes una realización del activo. Entonces, tendrás que hacer las modificaciones oportunas y si hay un exceso de provisión, por ejemplo, como te dice, eso lo vimos precisamente en el caso del webinar anterior, que está grabado por ahí, que os recomiendo que lo veáis. En el Si, YouTube de si, la lo tenemos. si tenéis una controlización previa, cuando se produce el exceso del deterioro, no se computa como un ingreso. Entonces, pues, no sé si me he explicado bien. Si me he explicado bien, me lo decís, ¿vale? Y si no, también. No, O que me lo digan también. siempre te Que me lo explica digan bien, también. Manuel. Siempre, Muy bien. siempre. Sí, sí. Pues sí, yo creo que, bueno, que si no, que el asistente que nos lo Vale. diga. Sí, sí, sí. También nos ha hecho una pregunta, creo que no sé si es Juan Sí. Manuel J. Manel Carbonero. Ojo. Dice, Ujú. cuando está deteriorado, en lugar de reducir la amortización y teniendo en cuenta que esta sí es deducible, ¿no debería reducir el deterioro cuando este se solape con la amortización en lugar de reducir esta? No, es que son conceptos diferentes. Vamos a ver, una cosa es la amortización por el uso útil, por el uso del bien en su explotación, y otra cosa es
el deterioro porque no vas a recuperar pasta de ese bien. Entonces, lo que hay que hacer primero de todo es ver cuál es el importe recuperable del bien y compararlo con el valor en contabilidad. Si el importe recuperable es menor, a partir de ahí ya tú no aplicas nuevos criterios de amortización, pero ya lo haces a partir del ejercicio siguiente. ¿Vale? A partir, si hemos hecho ese cálculo al cierre del ejercicio de 2021, a partir del año que viene, 2022 ya, 1 de enero de 2022, ya aplica el nuevo cálculo de amortización. Será el mismo porcentaje, pero la base será menor, ¿vale? Perfecto, Manuel. Luego también nos han preguntado, licencias, ¿cuál es el tratamiento contable? ¿Si es alquiler o si es venta? En licencias, vale. Sí. Esta es de mi buen amigo Enrique. Así que, bueno, pues el tratamiento contable en licencia, bueno, pues si es como alquiler, pues bueno, se trata pues, como un arrendamiento operativo. Si es en el caso de que tú hayas adquirido una licencia para trabajar con ella durante un tiempo determinado, o digamos que tienes varios años para poder tratar con ella, pues entonces sí lo puedes contabilizar digamos, como un activo con una vida útil determinada, por ejemplo, de 3 años. Siempre, claro, siempre que el desembolso se haya producido íntegramente ahora para poder, digamos, para poder trabajar con él durante varios años, ¿vale? Entonces se activa y se va amortizando año por año, ¿vale? Perfecto. Mira, también un tocayo, Ismael, nos pregunta, ¿las pérdidas por el deterioro de las existencias también son un gasto fiscalmente no deducible? ¿Fiscalmente deducible? Ismael, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho, sí, perdona. Sí. A ver, que no, pérdidas por Sí, ¿las deterioro. pérdidas por el deterioro de las existencias también son un gasto fiscalmente no deducible? No, las asistencias son un gasto deducible, ¿vale? Los deterioros de asistencia sí. ¿Por qué? Bueno, primero porque nuestro legislador ha entendido que, hombre, si se deteriora la asistencia, esa provisión sí que se puede deducir. No obstante, tenéis que tener mucho cuidado con que los cálculos de deterioro de asistencia sean pulcros y cumplan con la norma contable. Porque si estáis haciendo estimaciones globales y cosas raras, igual no es deducible, ¿eh? Entonces a priori sí lo es, pero teniendo claro cómo calculamos el valor neto de realización, ¿eh? Esto es importante, ¿vale? Disculpadme porque se me ha conectado hasta el móvil por aquí. Así que bueno, yo ya no sé si he respondido bien a la pregunta y yo Sí, creo que sí. aparte, Carlos nos ha respondido que la que ha preguntado sobre criptomonedas sí que o sea, que le ha quedado claro, por lo que tengo Ha quedado entendido claro, en ¿no? el chat. Yo creo que sí. Pues, Perfecto. Manuel, yo creo que no hay más preguntas de los Nada más. asistentes. Yo creo que ha quedado todo bastante claro. Aparte, recuerdo que la sesión la tendrán en el YouTube de la ACCID. La colgaremos entre hoy y el lunes, así que yo creo que hoy la tendré colgada. O sea que Perfecto. quien tenga la campanita del YouTube, directamente le llegará la notificación de que bueno, de que hemos colgado la sesión. Aprovecho ya simplemente para acabar, Manuel, porque enlazando un poco el tema este de las criptomonedas que has comentado, presencialmente, ahora ya sí, porque lo comenté en una sesión anterior que teníamos en este caso a otro ponente, el viernes que viene, el día 20, por la mañana, a las 10 de la mañana, presencialmente, tenemos una sesión muy especial que vamos a hacer en Foment del Treball, aquí en Barcelona, en Vía Laietana, que se llama Desayuno Blockchain, aplicación práctica de la tecnología blockchain en la administración de empresas. Mira, ya simplemente ya así finalizamos y lo comparto para que lo podáis ver. Aquí lo tengo, lo veis bien, ¿verdad? Es el día 20, desayuno blockchain, aplicación práctica de la tecnología blockchain en las administraciones de empresas. Y tendremos a nuestra ponente blockchain por excelencia y de las criptomonedas, que es Luz Parronde, y a Nelson Seabra, que es de Yuki, para explicar la parte más práctica, ¿de acuerdo? Os podéis inscribir, tenemos a la RAED, a Bisma y nosotros como ACCID el día 20 de 10 a 12 y media. Y aparte, bueno, tendremos un desayuno blockchain, o sea, quiere decir que el desayuno, la entrada es gratuita, el desayuno será gratuito, bastante bueno, he de decir. Bueno. Así que quien quiera que nos veamos las caras presencialmente, invitados y ya se pueden inscribir a través del formulario de inscripción, ¿de acuerdo? Oye, Simplemente como cuña.
Yo Así que, también me Manuel, iba, cuidado, porque qué pena, primero que el Manuel, tema. que te quedemos tan lejos, ¿eh? No, pero oye, yo no, yo lo que pasa es que tengo más trabajo que el fontanero del Titanic. Si no, cogí un avión y me iba. Pero el curso es bueno, la ponente es buena, o sea, vamos, totalmente recomendable. Y tanto, muchas gracias, Manuel. Y el contenido de la CIT siempre es gratuito, así que en este caso, como no hacemos formaciones, sino sesiones informativas, que esto es Sí. muy... Para formaciones están los colegios fundadores, que son economistas y censores, que Ujú. tienen todos los cursos y sesiones formativas. Nosotros Muy hacemos bien. sesiones informativas como la de hoy. Pues Ujú. muchísimas gracias, Manuel. Gracias a todos los asistentes, que hemos sido bastantes. Además, por aquí te lo agradecen. Y nos vemos en la próxima sesión. En este caso, a los que vengáis presencial el día 20. Y si no, pues ya en la próxima. Estupendo. Muchas gracias, Bueno, Manuel. Un placer pues como siempre. muchas gracias. Feliz fin Gracias de a todos. semana. Buen cap de semana. Hasta luego. Bon cap de setmana, Manel. Bueno, Manuel, Manuel. Bueno, Manuel, Manuel. Manel sería en catalán. Muy bien. Hasta luego. Merci, que vaya muy bien. Hasta luego, hasta Saludos. luego.